Este episodio me encanta porque leeremos un libro especialmente relevante en la era de automatización e inteligencia artificial. Este episodio lo grabé con Pierre-Claude Blaise, un líder clave en la transformación del comercio digital en México. Pierre-Claude es el director de la AMBO, la Asociación Mexicana de Ventas Online. Él recomendó leer Irreplaceable: The Art of Standing Out in the Age of Artificial Intelligence, de Pascal Bornet. Pascal es reconocido como uno de los padres de la automatización inteligente. En este libro, el autor explora el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas, en nuestros trabajos, y argumenta que frente al avance de la tecnología, lo más valioso será aquello que nos hace profundamente humanos: la empatía, la creatividad, el juicio ético y la colaboración. Irreplaceable es una llamada a proteger y desarrollar esas habilidades que no pueden ser reemplazadas por máquinas. A través de datos, casos reales y reflexiones provocadoras, Bornet nos invita a pensar en cómo destacar, liderar e innovar con conciencia humana en un mundo dominado por los algoritmos. Pues aquí estamos otra vez para un capítulo de Read to Lead y hoy mi lado francés se llena de emoción por tener a Pierre aquí en esta conversación. Es un gustazo. Pierre y yo, la verdad es que no tenemos tantísimo tiempo de conocernos, pero hemos hecho una muy buena amistad en un muy corto tiempo. Eh, y el día de hoy recomendó un libro. Es rara a la vez que diga que es un must read. La verdad es que generalmente busco que leamos libros que puedan ayudar a los emprendedores a resolver ciertos temas particulares. Pero este libro, y ahora voy a dejar que Pierre nos cuente qué libro es y un poco por qué pensó en que esta pudiera ser una buena lectura y que diera pie a una buena conversación, tiene todo que ver con cómo adoptamos la inteligencia artificial en nuestras vidas y en nuestros negocios. Y ya habíamos leído algunos libros relacionados con temas de inteligencia artificial, pero me parece que siempre había sido como muy puntual para ciertas cosas y este tiene un contexto muy humanista. Entonces, el libro que recomendó Pierre se llama Irreplaceable, de un francés también, de Pascal Bornet. Y pues bienvenido, Pierre, gracias por tu tiempo, gracias por darnos esta oportunidad de platicar y cuéntanos un poquito de ti, quién eres y cuéntanos por qué estamos leyendo esto el día de hoy. Muy bien, primero Fabriz, un gustazo. Gracias por la invitación, estoy muy emocionado de poder pasar ese tiempo contigo, platicar de este libro. Eh, pues mira, soy un adolescente en México, acabo de cumplir 15 años en México, así que como todos los adolescentes, mucho para aprender todavía. Qué No bueno. tengo ningún crisis de adolescente, te tengo que decir, Qué entonces bueno. todo bien, pero tuve la suerte de llegar a México 15 años atrás. Me gusta decir que me siento como un arquitecto. De hecho, de niño quería ser arquitecto. Mi familia viene del mundo de la construcción. Mi papá tenía una empresa de construcción, mi hermana es arquitecta. Al final no estudié arquitectura, pero sí me dedico a la construcción de marcas, la construcción de negocios, la construcción de relaciones también. Y me gusta mucho hacer la analogía entre el mundo de la arquitectura y el mundo de los negocios porque tienen mucho en común, ¿no? Desde la conceptualización, la planeación, la ejecución y el lado creativo también. Entonces, eso soy yo, un arquitecto de negocios. Qué lindo, me encanta. Me gusta decir que el día de hoy intento ser un arquitecto de la industria del comercio electrónico. Estamos todavía estableciendo, definiendo las fundaciones de la industria del comercio electrónico en México. Entonces, eso soy yo. Soy cofundador del AMBO, director Uh-huh. general del AMBO, la Asociación Americana de Venta Online. Tuve dos partes en mi carrera. Empecé a trabajar en Europa en la industria del consumo masivo durante, más o menos como 14 años en empresas multinacionales. Y ahí empecé a entender, como es lo que me llevó a México. De hecho, llegué como expatriado para una multinacional. Aquí me enamoré de México, de un lado, y al mismo tiempo empecé a entender el potencial que tenía el mundo digital, especialmente el comercio electrónico. Es donde conocí a mis otros cofundadores y de ahí empezó la jornada AMBO,
que acaba de cerrar un capítulo de 10 años. ¡Wow! ¿Okay? Entonces, Felicidades. Lambo es una asociación, no, ni es preadolescente todavía. Siguen siendo niños. Exactamente, y estamos abriendo un nuevo capítulo de la AMBO. Y entonces es interesante porque entonces cumplimos 10 años el año pasado y eso nos lleva a por qué estamos platicando este libro hoy. Estaba buscando, como muchos otros cofundadores de empresas, cómo escalar la AMBO, ¿no? Cuando hablo de escalar la AMBO, estoy pensando no solamente en procesos, en desarrollo de talento, pero cómo podemos ser nosotros más relevantes para nuestro ecosistema, o sea, el consumidor final, las empresas o el mismo gobierno, porque estamos jugando un papel también importante con el gobierno en temas de política pública. Investigando, pues me di cuenta, obviamente, que la inteligencia artificial puede ser un gran catalizador para nosotros. Correcto. Y bueno, hay muchísimo ruido alrededor de la inteligencia artificial y espero que hoy vamos a platicar de cosas distintas con tu audiencia, que no lo de siempre, que siempre estamos viendo la inteligencia artificial en todos lados. Tuve la suerte de conocer al director general de soluciones de inteligencia artificial de Microsoft en Estados Unidos, un francés, una disculpa. Conozco a pocos franceses en México, yo realmente paso más tiempo con mexicanos, pero sí te conozco a algunos. Y él me dijo, hay un libro que tienes que leer, sí o sí, que tienes que ofrecer a tus niños, y este libro que se llama Irreemplazables, ¿no? Y es una guía muy interesante que no solamente te quita el miedo de usar la inteligencia artificial, pero que te explica cómo nosotros, seres humanos, podemos aprovechar la inteligencia artificial no como que no sea una competencia para nosotros, pero más bien un aliado en todo lo que vamos a hacer como personas, como papás, como líderes de empresas, ¿no? Entonces, realmente lo que me gustó mucho de este libro y la razón por la cual lo quería compartir con ustedes es cómo podemos poner el ser humano al centro de nuestras empresas mañana. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que seguir? Y realmente al final hay como un framework de cómo implementarlo. Entonces, lo puedes leer como solamente para informarte y entender lo que está pasando, pero lo puedes usar tal cual como una guía de transformación de tu empresa para poner el ser humano al centro de tu negocio. Es increíble. Bueno, antes de que pasemos a la discusión completa del libro, recuérdanos qué hace concretamente la AMBO, porque la verdad es que yo he aprendido a apreciar el trabajo que están haciendo, pero no estoy seguro que los emprendedores entienden el nivel de recursos que pueden obtener a través de la AMBO. Y creo que, pues pensando que ojalá esto le llegue a 1,000 millones de emprendedores por todos lados del mundo, me encantaría que por favor nos compartieras un poquito antes de entrar a esa parte, nos compartieras qué hace la AMBO y cómo lo hace. Muy bien, pues Lambo es una organización civil que nació en 2014 con el propósito de acelerar las ventas en línea. Entonces nacimos como muchas otras cámaras, asociaciones de industrias, pero nosotros desde el inicio tratamos de tener una filosofía muy distinta, enfocado en el comercio, ¿no? Entonces queríamos hablar el mismo idioma que las empresas que venden en línea, enfocándonos en resultados a corto plazo, demostrando el valor a corto plazo. Hoy todos estamos hablando de comercio electrónico, parece normal, parte de nuestras vidas, pero cuando arrancamos la AMBO, el comercio electrónico pesaba solamente el 1% del canal minorista en México. Increíble. 10 años atrás. Hoy estamos hablando de 15.8% del canal minorista que se vende en línea, ¿ok? Entonces, eso te habla un poquito del recorrido por lo cual pasamos en los 10 últimos años. Y entonces, me gusta dar un poquito de contexto sobre el comercio electrónico y después explicar nuestro rol. Sí, de acuerdo. Porque es obvio hoy, pero es un poquito como si ponemos todos los datos, lo que sucedieron los 10 últimos años, está cañón. Sí. Estamos hablando, el comercio electrónico en valor se multiplicó por 12 los 10 últimos años. Pasamos de 1% a 15.8%. Eso nos ubica en el lugar 10 a nivel global
de los países donde se vende más en línea en proporción el canal minorista. Pero aquí hay que decir una cosa, en el top 10 hay muchos países bastante chiquitos como Grecia, por ejemplo, como Norvegia, como Dinamarca, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, si quitamos a los países más chiquitos y que nos enfocamos solamente en los países más grandes del OCDE, nos ubicamos en el lugar 3, 4 o 5, dependiendo Wow. de los años. ¿Ok? Entonces, y estamos hablando de un país que tiene un potencial tremendo todavía. Les invito a hacer una comparación entre la población como la población de México, nos ubicamos en el lugar 10 a nivel global, y el PIB per cápita. ¿Ok? Y cuando eliminas a los países con mucha población y un nivel de PIB por cápita más bajo que nosotros, México se encuentra en el tercer lugar a nivel global. ¿Ok? Entonces, Oh, no wow. solamente hemos tenido un crecimiento muy fuerte del comercio electrónico, pero un potencial tremendo por el potencial de PIB per cápita, pero también la población que tenemos. Entonces, hoy el 6.4% del PIB nacional en México es el comercio electrónico, sumando comercio minorista, mayorista y venta de servicios. 6%. Eso significa que el comercio electrónico en México es más grande que la industria de viajes, por ejemplo. Y está Increíble. a punto de llegar al tamaño de, perdón, al revés, como está a punto de llegar a la industria de viajes y estamos más grande que la industria automotriz, ¿okay? Que Oh, wow. representa un 4 o 5% del PIB nacional. Eso es el potencial comercio electrónico y falta mucho por suceder. La AMBO, en este contexto, ha sido el catalizador. Nosotros, cuando creamos la AMBO, había pocas empresas, el pastel era muy chiquito. Lo que quisimos hacer es compartir buenas prácticas, asegurarnos que el pastel crezca lo más rápido Ujú. posible, que Claro, beneficie a más empresas, más emprendedores y también más mexicanos. claro. Entonces, eso lo estamos haciendo a través de estudios de mercado, a través de capacitaciones, a través de esfuerzos de política pública. Organizamos muchos eventos para dar a Ujú. conocer las buenas y las malas prácticas. En largo, eso es la AMBO. Oye, y nada más ya para acabar y cerrar ese capítulo, ¿dónde pueden estar recibiendo o dónde se tienen que inscribir para recibir el newsletter de ustedes? Porque para nosotros, desde la óptica de análisis, por ejemplo, de macrotendencias de inversión y cuestiones de este estilo, el entender justo todos estos datos disectados a mucho mayor detalle ha sido súper útil. Como sabes, en Ignia, uno de las tesis que tenemos es invertir en emprendedores que quieran aprovechar el potencial de crecimiento de la economía digital en Latinoamérica, y obviamente México es una parte fundamental de ese mercado. Y algunas personas nos escuchan en España y nos escuchan en Estados Unidos, en Perú. Hemos visto que la audiencia afortunadamente ha crecido para allá. ¿Dónde pueden meterse a entender los estudios que hace el AMBO? El hub de información de la AMBO es el sitio, Ok, que es ambo.org.mx, donde correcto. tenemos toda nuestra información. De hecho, lo relanzamos a principios de año. Realmente funciona como un hub donde están todos nuestros estudios, todas nuestras publicaciones. Hay información que es exclusiva para nuestros afiliados, Perfecto. y hay información gratis disponible para todos. Normalmente siempre tenemos contenido accesible para todos porque el rol del AMBO es evangelizar al final Claro. del día. No, y ahora se viene el hot sale, entonces seguramente dentro de poco van a dar las noticias de cómo nos fue, ¿no? Exactamente, justamente saliendo de hot sale y ha sido, nuevamente es chistoso porque cada vez que tenemos años complicados a nivel económico, hot sale aparece como un poquito de luz Qué en la interesante. oscuridad y fue un excelente hot sale, así que Qué bueno. muy buenas noticias por compartir en un par de semanas. Estupendo. Bueno, ahora sí, hablando del libro, retomando un poco lo que dijiste hace un momentito, te quiero compartir que normalmente tengo ciclos en mis procesos de lectura. Y empiezo a leer un poco a fuerzas, o sea, como diciendo, tienes una fecha y tienes un due date, etcétera. Luego de repente como que me emociono y luego usualmente el libro tiene esta como bajadita en donde ya los temas son muchos más suaves y son más filosóficos y tal. Y hoy, confieso que hoy justo estaba yo terminando de leer el libro en la mañana, me paré muy temprano, porque me faltaban
los últimos 3 capítulos y me dio un rush terrible con el libro. O sea, me emocioné muchísimo porque la construcción del libro es interesante. Como dijiste, habla de la parte como más humana. Usaste poner a la persona al centro del tema que para mí es la definición del humanismo, de la época del Renacimiento. Y luego, efectivamente, una de las preguntas que creo que nos hacen mucho y que nosotros mismos nos hacemos mucho es, o sea, hay un chorro de soluciones de AI, pero ¿cómo la implemento en mi vida y en mi negocio en particular? Me gustaría explorar un poquito, antes de llegar a todo esto, me gustaría explorar un poco contigo el concepto de uniqueness de la persona a diferencia de la inteligencia artificial. Un poco todo el concepto que usa este autor de Umix, de Humix, ¿no? ¿Nos quieres hablar un poquito de eso? Porque creo que eso construye muy bien hacia el resto. Sí, lo que dice el autor, obviamente la inteligencia artificial está aquí para ayudarnos en cosas increíbles, nos va a ayudar en la velocidad, en la escalabilidad de muchas cosas, pero por naturaleza hay cosas que solamente el ser humano puede hacer bien. Y está mencionando, por ejemplo, el tema del pensamiento crítico, realmente, ¿okay? Que me parece clave de cualquier forma cuando nos está ayudando la tecnología de nosotros poder mantener el control y pensar, hacernos las preguntas más importantes y ver si lo que estamos haciendo es algo bueno, es algo ético, es algo correcto, ¿ok? Entonces, eso es uno de los factores que menciona el autor, como el pensamiento crítico. El segundo factor que está mencionando es el tema de la creatividad genuina. Correcto. Entonces, al final del día, creo que una cosa que nos sorprendió a todos, me recuerdo cuando estábamos hablando 3 años atrás con amigos de, oye, ¿dónde va a ayudar la inteligencia artificial? Dijimos que lo último que va a estar impactado es el mundo del arte. Correcto. ¿Okay? Y en realidad, pues todo lo contrario, ¿no? Llegó a revolucionar primero la parte creativa, pero está funcionando usando patrones, mirando hacia al pasado y realmente la parte creativa genuina, pues es algo que solamente el ser humano tiene, ¿no? Y el último es la parte social, la autenticidad social, Sí. la inteligencia emocional, ¿ok? Entonces, que es la parte clave de todas nuestras relaciones. Y aunque la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho en la parte de eficiencia, algo que nunca va a reemplazar es esto, ¿ok? Y ya estamos viendo muchos comercios regresando atrás, como que implementaron, por ejemplo, chatbots para conversar Sí. con sus clientes, están regresando atrás porque se están dando cuenta que están quedando corto en la parte de la relación. Y aquí me gusta hacer un paralelo con nuestro mundo, que es el Sí. mundo del comercio electrónico y del comercio. Al final, el comercio es un tema de personas. Sí. ¿Okay? No estoy hablando solamente del vendedor y del comprador, todas las personas que están atrás para la organización. Eso es un tema transaccional. Sí. Una cosa que me llamó mucho la atención llegando a México, los changaros. En aquel momento estaba trabajando en Nestlé, hicimos un estudio para entender por qué la gente estaba, cuáles son las razones por las cuales la gente iba en los changarros todos los días. Y A la los segunda, changarros. en los changarros, ¿sí? Sí, correcto. Y sí, por el acento francés. No, Y no, no, es mi oído que lo estoy perdiendo. la segunda razón era para socializar, Claro. ¿ok? No para comprar. No, no, tal cual. Entonces digo, en el mundo de las empresas, en el mundo del comercio, ¿ok? Esta parte de relación es clave. Entonces son todos tres factores claves, ¿ok? Los UMIX, como lo llama el autor, que nunca van a ser reemplazados por la máquina. Muy interesante lo que tocas del tema de los changarros porque hacen otra cosa que suena completamente fuera de su orden de negocio, que es históricamente los changarros financian a los clientes y uno pensaría, pues no forzosamente está en línea con lo que deberían de hacer, ¿no? Y es estos crecimientos no lineales que vienen justamente de algo que dice el autor, que me parece
ya en retrospectiva me parece fenomenal. La construcción de todo lo que acabas de decir resulta con que el hombre, o bueno, el ser humano, sin género, cuando compite contra la máquina, tiene un elemento que la máquina no tiene, que es el amor. El autor habla del amor como un ingrediente que es único en el contexto de la creación humana, a diferencia de la creación de la máquina. Como dijiste, usa patrones. El amor viene de la evolución del individuo y es algo que simplemente, al menos hasta ahora, no ha podido competir la máquina. ¿Cómo entiendes eso en la construcción de un producto? Sí, mira, como en realidad el amor, por extensión, podemos hablar también de hacer las cosas con intención Claro, o con un propósito. totalmente, ¿Ok? Entonces, 100%. el ser humano está aquí o puede definir justamente un propósito, algo mucho más complicado que una máquina lo haga. Bueno, lo va a ejecutar si se lo solicitamos, pero genuinamente definir esto de esas cosas con intención, con amor, con propósito, es algo que nosotros solamente podemos hacer. Y probablemente es el gran diferenciador que tenemos. Y que construyen esa conexión humana entre los negocios y sus usuarios, ¿no? E incluso los negocios y sus integrantes y el equipo y todo esto. Exactamente, y de hecho dice algo interesante también, como los factores claves de éxito, habla de la creación de, habla de eso, no solamente creación de confianza con tus clientes, pero también de estrategias de lealtad que van más allá de la tecnología. Eso es un factor diferenciador. Entonces, regresando a tu pregunta acerca de cómo para el desarrollo de producto, pues eso es una parte clave. La confianza, pero la confianza no es solamente un tema de seguridad o de privacidad, es un tema de relación. Totalmente, totalmente. Bien interesante. Oye, una de las cosas que me encantó que mencionó en el libro es el concepto de obesidad de inteligencia artificial. ¿Quieres entrarle a ese tema? Me parece súper interesante. Y te doy contexto de por qué me parece súper interesante. Me parece que la obesidad del AI obesity, suena mejor en inglés que en español, tiene mucho que ver con el contexto de sobreconsumo y de sobreconsumo indiscriminado de inteligencia artificial. Eh, ¿Qué opinas de esto? Sí, creo que estamos hoy un poquito, existe este riesgo, no es un riesgo, de hecho es una realidad de Ujú. sobreconsumo de la inteligencia artificial. Y lo que dice el autor, que creo que nos corresponde a todos, es que tenemos que buscar más el valor que el volumen. Muy importante. Que la inteligencia artificial nos puede ayudar en muchísimas cosas, en nuestras Ujú. empresas o nuestras vidas a título personal, pero la forma más como interesante de usarla es con un propósito, con objetivos, con casos de usos muy específicos y no ver la inteligencia artificial como un fin, ¿ok? Que es como un poquito como el sobreconsumo es porque, bueno, es comer demasiado, es Sí, tener más gusto en comer que la función de la comida. la Es alimentación. pensar más en qué queremos resolver, qué queremos solucionar, que eso es realmente el fin. Y de hecho, aquí regresando a lo que te dije inicialmente, de cómo conocí a este libro, Ujú. inicialmente escuché a Eric Chagnot, se llama el VP de Microsoft en Estados Unidos a cargo de soluciones de inteligencia artificial. Estaba en un panel con otros expertos de Boston Consulting Group y de otras organizaciones y todos estaban diciendo la misma cosa, que al final la inteligencia artificial funciona sí, solamente sí, bueno, para una organización, Sí, pensamos en los problemas y no ver a la inteligencia artificial como un fin, pero más bien como un medio para resolver problemas. Y la única forma para que los colaboradores lo integren, sean parte de esto, que no le tengan miedo, es demostrarles el valor a través de casos de uso. Entonces, hoy el problema es que estamos todos, muchos, eh, usando AI para todo,
cuando en realidad deberíamos enfocarnos en lo que más sentido hace. Y no solamente lo tenemos que hacer por un tema de, porque hace más sentido, porque tendrá más impacto si no enfocamos los esfuerzos en pocas cosas, pero porque también tenemos que pensar en las consecuencias de usar demasiado la inteligencia artificial. Y aquí, ¿cómo no hablar del tema del medio ambiente? Porque el Correcto, impacto es tremendo, ¿ok? claro, Y no podemos ser tan cortoplacistas, decir, oye, eso me ayuda a corto plazo y yo nego, no quiero ver lo que va a pasar en el medio ambiente a futuro. Tenemos que ser líderes responsables. Pero también para el tema de justamente cómo nos aseguramos que mantenemos el ser humano al centro de todo lo que estamos haciendo, en lugar de reemplazarlo, porque sí sería fácil hacerlo. ¿Okay? Pero como líderes responsables no es algo que queremos. Entonces, regresando a tu pregunta inicial, ¿cómo hay temas de obesidad relacionados con la comida? Hay temas de obesidad relacionados con el uso de la inteligencia artificial. Tenemos que usar la inteligencia artificial como estás usando la comida, a veces para el placer y a veces para fines útiles, pensando que la gasolina de nuestros cuerpos, ¿no? Que tenemos que pensar el impacto a largo plazo. totalmente. Yo creo que incluso complementando lo que dices, que estoy 100% de acuerdo contigo y que además así es como lo presenta Pascal en su libro, hay un punto en donde el sobreuso de inteligencia artificial es perjudicial para las organizaciones. O sea, en donde estamos hoy, creo que todos nos queremos mover para allá. Creo que los negocios, el negocio, y es parte de las premisas también del libro, ¿no? El negocio que no adopte la inteligencia artificial está en un momento en donde se va a morir porque no va a poder competir contra los que sí la estén adoptando, pero también hay un sobreuso de la inteligencia artificial en donde se genera obesidad y como en el cuerpo, ¿no? Ya te sobra la panza y se te tapan las venas y justo lo que acabas de decir, la gente sale sobrando y eventualmente va a ser un detrimento para ti, o bien vas a alejarte de tus clientes, porque también pasa eso, o sea, todos las organizaciones que han adoptado de manera muy agresiva, por ejemplo, el relacionamiento con sus clientes en términos de chatbots y cuestiones de este estilo, que se ve que son completamente eh, robóticos o inexistentes, también alejan y frustran a sus clientes en términos de esa relación y termina siendo algo en contra de lo que están tratando de hacer y a lo mejor tenían una iniciativa de estar mucho más cerca de sus clientes o bajar precios o costos de operación, pero termina siendo contraproducente, ¿no? Exactamente. Y una cosa que no viene en el libro, pero que está relacionado con esto, es el rol que está tomando la inteligencia, o más bien, cómo las empresas están viendo a la inteligencia artificial, qué rol va a tener. Y hay tres tipos de empresas. Hablan de takers, shapers y makers. Uh -huh. Entonces, takers es la gente que está usando la AI solamente para ser más eficiente, reducir costos, despedir gente, Sí, básicamente. Que el segundo grupo es un grupo de gente que, un poquito como lo dice el autor, está usando la inteligencia artificial para dar más opciones, para permitir aumentar el rol de ser humano en las empresas. sí, Y el último modelo, que me parece sumamente interesante, pero el autor no lo platica en el libro, es empresas que nacen o que reinventan su modelo de negocio usando la inteligencia artificial, sí. ¿no? Cada uno con sus consecuencias, obviamente. Entonces, me parece también súper interesante, creo Sí. que definir qué rol queremos que juega la inteligencia artificial en nuestras organizaciones. No, totalmente. Y creo que la premisa del libro, y coincido en que no habla de las native AI companies, ¿no? Que a lo mejor es algo que, pues a lo mejor para el siguiente libro lo incluye o en conversaciones, pero la transformación a AI en un contexto en donde aumentas a los humanos, creo que es una premisa muy interesante del libro y como decías, toda la parte como más didáctica del libro hacia el final, justamente te lleva a eso, ¿no? Antes de que lleguemos
a esa parte un poquito más operativa. Me gustaría explorar un poquito contigo el cómo cuando pensaste en este libro y pensaste en la AMBO, ¿cómo pensaste en implementar todos estos principios y todas estas herramientas que nos puedas compartir? Porque el cuestionamiento lo tiene todo el mundo y luego oyes de agentes y plataformas agénticas y luego tus colaboradores están usando a lo mejor ChatGPT para algunas cosas y Claude para otras y Anthropic para... Ayúdame a pensar como líder, ¿cómo organizas a todo tu equipo para esto? Bien, es un tema muy complejo. No hay duda. Y como todos los procesos de transformación son, bueno, se puede definir la fecha de inicio, pero siempre después, Claro. ok, vamos a ir como mejorando, etcétera. Entonces, yo creo que la primera cosa que necesitamos, y porque pocas empresas tienen, es una estrategia de AI, ¿ok? Sí. Y de hecho, un evento hace poco, un foro con 500 líderes de toda la región, de toda América, preguntamos, puras empresas grandes, preguntamos quién tenía una estrategia de AI y como entre 2 personas de 500, bueno, sí tenemos. Entonces, empieza con tener una estrategia, tener la visión. El rol del CEO aquí es clave, del director Sí. general. Y después son los tradicionales pilares de la transformación, ¿no? Que dar a la gente las habilidades, motivar a la gente, darle los recursos y un plan de acción. Esos son los pilares de la transformación. De forma general, se aplica muy bien a temas de inteligencia artificial en una empresa. Entonces, como lo saben probablemente, como, bueno, si no tienes la visión del CEO, si no está alineado, pues básicamente genera confusión, las cosas no suceden. Si el CEO bueno, habla de la visión, pero no da a la gente las habilidades necesarias para lograrlo, eso genera ansiedad. Mucha. Y, Sí, sí, totalmente. Y dime, dime. confusión. Exactamente, y confusión. Si como tienes la visión y las habilidades, pero que no motivas a la gente a hacer el cambio, pues eso genera nada. ¿Okay? No hay cambio. Entonces, sí necesitamos pensar en cómo motivar a la gente. Aquí no es solamente un tema económico, es un tema también de demostrarles el valor. ¿Okay? Y hoy hay mucha resistencia a la implementación de la inteligencia artificial. La gente sí quiere, o piensa, perdón, que van a perder su trabajo o Sí. que van a dejar de hacer cosas que les gustan, cuando en Sí. realidad, una vez que encontraste el caso de uso, te das cuenta del potencial que tiene, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, realmente aquí nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en dar una visión clara de la implementación de la inteligencia artificial, donde no está aquí para reemplazar a la gente, pero está aquí más bien para permitir a cada uno ser la mejor versión de sí mismo. ¿Okay? Entonces, lo que prometemos es darles más tiempo para hacer cosas donde van a usar más su cerebro, donde van a poder tener un mejor impacto en su misión. Entonces, la inteligencia artificial está aquí al servicio del propósito y del desarrollo de los colaboradores. Entonces, eso es la parte central, explicarlo y asegurarnos paso a paso que la gente esté de acuerdo, que lo entiendan y que estén motivados para que suceda. Entonces, así lo estamos manejando. Al mismo tiempo, lo que estamos empezando a hacer es desarrollar habilidades humanas. Correcto. Lo que tengo en el plan este año es poder dar cursos de creatividad al equipo, darles también recursos para desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Y estamos regresando al presencial, con eventos presenciales, con networking, para desarrollar las habilidades sociales de inteligencia emocional. Entonces, una de las cosas que dicen en el libro, de hecho, es que no solamente tienes que preparar a la organización para que sea AI ready, pero también preparar a tu empresa para que sea human ready. Sí. ¿Okay? Qué importante. Fíjate, es interesantísimo. Voy a decir algo que no forzosamente va a ser muy popular, pero parte de las cosas que reflexionaba yo cuando estaba leyendo el libro es si no estamos llegando a un punto en donde el modelo técnico, tecnocrático, americano, de está la tecnología, úsala como puedas,
llega a un límite y entonces arranca un contexto mucho más humanístico alrededor de cómo aprovechas la tecnología. De las cosas que me gustaron del libro habla mucho de, como dices, ¿no? De la visión del líder de la organización, pero si no hay un buy-in de cada persona dentro de la organización, el nivel de alcance que puedes lograr, pues se queda muy corto. Lo que nosotros hemos estado recomendando en las empresas del portafolio que están moviéndose hacia cuestiones como mucho más enfocadas en inteligencia artificial es que haya un desarrollo, un plan de cada una de las áreas en términos de implementación, pero también que exista un campeón, un champion transversal que les ayude justamente a digerir el proceso de inteligencia artificial y que permita la coordinación entre las distintas áreas para la optimización del uso de la tecnología en el contexto del propósito de la organización. Pero no es algo, pensando en la gente que nos esté escuchando, difícilmente una organización se va a volver de inteligencia artificial por decreto. Y necesitas reclutar talento que ya esté predispuesto a moverse para allá. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos haciendo una búsqueda para un asociado. A raíz de este libro que empecé a pensar, oye, es una pregunta que yo debería hacer cuando hago todo el proceso de conversación con el candidato es, ¿usas algún copiloto? ¿Para qué lo usas? ¿Cómo lo has usado en el pasado? ¿Qué expectativas tendrías de usarlo para acá, o sea, con nosotros? Porque también es cierto que en el proceso de adopción hay un momento donde se veía mal que usaras un copiloto, era una trampa. Eso, sí. Entonces, ir como construyendo esa conversación se vuelve parte del cambio de cultura dentro de las organizaciones, ¿no? Bien interesante. Sí, y una cosa, de hecho, relacionado con esto, entonces yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como el tema de no solamente hablar de AI a nivel, como de forma general, después que los equipos lo empiecen a ver entre ellos, tener un campeón, como lo dijiste, me parecen cosas importantes, contratar talento que sí lo estén usando, obviamente, pero una cosa que me tocó, o sea, en Lambo o con otros con afiliados nuestros, es que la gente no sabe que no sabe. Sí, eso es Dice, un hecho. Sí, ley sí. de vida. Entonces, como, y eso lo digo como, no quiero que suene arrogante, No, no, no. yo tampoco sé. De hecho, Steve Wozniak, cofundador de Apple, dijo, todos somos novatos en tecnología. Que entonces, como no. Entonces, tenemos que tener la humildad de decir que no sabemos y reconocer que, aunque pensamos que sí sabemos, tener la humildad de decir, oye, quiero aprender de los demás. Entonces, muy importante buscar apoyo exterior, o sea, talento o buscar que pueden ayudar justamente a facilitar la implementación y darte una visión externa de lo que estás haciendo. Es un proceso de mejora continua. Eh, Otra cosa clave, el líder, que sea el director general, líder de área, etcétera, lo tiene que usar también. Que no Totalmente. es creíble si no sabes de qué estás hablando, ¿ok? No es micromanagement, realmente es entender cómo está funcionando, dar retroalimentación a la gente. 100%. Al final del día, la calidad del output depende de la calidad del input. ¿Okay? Entonces, el rol del líder es asegurarse que se define muy bien lo que se quiere lograr. Totalmente. ¿Okay? Tienes toda la razón. Es un tema súper interesante lo que dices, porque me parece que incluso culturalmente el ejemplo de que el liderazgo de la organización esté utilizando herramientas de inteligencia artificial va a facilitar que esto permee. Y tú y yo estamos hablando ahorita de organizaciones como startups, donde el nivel educativo de la gente es un nivel alto y hay esta exposición a tecnología, a noticias, una serie de cuestiones. Pero cuando realmente piensas en la adopción general de inteligencia artificial en organizaciones, voy a pensar en alguna organización de comercio que pudiera ser, no sé, en Coppel o en Liverpool, donde el perfil
de la gente también implica la gente que está directamente en contacto con tus clientes. O sea, hay muchas aplicaciones que ellos mismos pueden utilizar para hacer mejor las cosas. Y si no hay esta adopción general de la organización, simplemente se va a quedar en el camino, ¿no? Y una oportunidad que tenemos nosotros para construir sobre lo que estás diciendo, cuando digo nosotros es emprendedores latinos, ¿ok? O de Correcto. países, bueno, no me gusta hablar de países emergentes, vamos a decir de economías en transformación, Qué ¿ok? bonito, me encanta. Sí, de acuerdo. La, entonces, hubo un estudio de Google hace poco por donde estaban midiendo la adopción de la inteligencia artificial por zona geográfica en el mundo. Ok. Y las economías en transformación, o sea, de América Latina, de África o de Asia, tenía el doble de adopción de los países supuestamente Ah, desarrollados. wow. ¿Ok? Entonces, como yo veo una gran oportunidad para ser más competitivos, no Correcto. solamente contra empresas más grandes, no es un mercado local como lo nuestro, pero también a nivel internacional. Sí. ¿Ok? Entonces, es una oportunidad para nosotros, latinos emprendedores, de tener un éxito más rápido. Y de crecer más rápido y de llegar más lejos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas que quisiera yo ir entrando también es en términos de los riesgos que representa la inteligencia artificial. O sea, el autor habla de cuatro cosas particularmente. Uno tiene que ver con la distracción, eh, la, el volverte adicto a la inteligencia artificial, habla el manejo de tus datos y habla todo este rollo de tu administración de datos personales y todo esto, y habla del tema ético alrededor de esto. Ya tocamos un poquito algunos de ellos al principio de la conversación, pero me encantaría escuchar tus pensamientos al respecto de esto, porque obviamente hay cosas muy positivas, pero obviamente hay otras cosas que debes de considerar y hay partes en el libro en donde incluso hay como todas estas tablas donde te ayuda a entender. No sé si nos quieras compartir algo de toda esta parte, Pierre. Sí, como es obvio el riesgo, ¿okay? Relacionado con la adopción de la inteligencia artificial, pensando en temas de privacidad, pensando en Sí, temas éticos, pensando en temas de, bueno, hablamos ya de obesidad, ¿no? De sí. distracción. Entonces, hay un concepto clave que tenemos que ser líderes responsables. No es la primera vez que lo digo hoy, lo digo No, todo el pero es muy tiempo. importante. Es posible que lo tenemos que hacer. Entonces, aquí es clave, bueno, a nivel macro, que existen foros, probablemente te enteras de un foro que se organizó en París, de hecho, hace poco para platicar justamente de organizar como guías o Uh -huh. políticas públicas para regular mejor la inteligencia artificial. Creo que es necesario para no controlar, que de forma general yo estoy a favor de la autorregulación, pero para asegurarnos que limitamos los abusos de la inteligencia artificial. Eso me parece clave, Sí. pero de forma limitada. Ahora, me parece muy importante que el día de mañana desarrollemos habilidades éticas en las organizaciones. Y te voy a contar una anécdota, Sí. pero que está muy chistoso que las cosas están sucediendo el día de hoy. Uh -huh. Mi hijo se va a estudiar a Francia, Uh -huh. eh, ciencia de datos y negocios responsables. Oh, Eso es wow. el título de, y digo, no lo está sucediendo ahora que estamos platicando de Claro. esto, pero eso es realmente la parte clave de los negocios de mañana. ¿Cómo manejamos todo el potencial que nos está ofreciendo la inteligencia artificial, pero haciéndolo de forma responsable? Es la parte clave, ¿ok? Y vamos a estar muy estrictos, ¿ok? Y entonces, bueno, lo platica mucho en el libro. Eh, Siento que nosotros como líderes de nuestras organizaciones tenemos que poner el ejemplo, ¿ok? Y explicar desde el inicio, más allá del potencial, todos los riesgos asociados y dar a la gente los criterios para tomar decisiones. Y en una segunda etapa o tercera etapa, darles las habilidades para que ellos mismos definen sus propios criterios también.
Ese punto es fundamental. Es fundamental porque creo que todos tenemos claro qué es lo que deberíamos de hacer, pero solamente entendemos el valor de hacerlo cuando algo nos demuestra el abuso y las consecuencias de ese abuso, ¿no? Lo que quiero decir con eso es un concepto muy abstracto el tema de ser responsable con lo que haces, al menos en mi mente, pero la razón de ser responsable es de tener la capacidad de perdurar en el largo plazo con lo que estás construyendo. Y cuando no cumples con ese nivel de responsabilidad, lo que estás poniendo en riesgo es tu juego de largo plazo, lo que vas a construir de largo plazo con tu organización. Muy, muy trascendente me parece en el contexto de, de los startups y de las compañías de tecnología, pero por el otro lado, tristemente, muy contrario a muchas de las filosofías que hemos tenido en términos de crecimientos muy rápidos de organizaciones de tecnología. O sea, el famoso build fast and break things y todo este tipo de cosas. No quieres que no vayas a romper las cosas. Eventualmente va a haber cosas que vas a tener que ir iterando y vas a tener que ir construyendo, pero en el contexto general de ser responsable con lo que construyes, qué importante es, ¿no? Sí, tu negocio, pero también el rol que juega tu negocio en la sociedad también. Totalmente. ¿Ok? Entonces, eso, Muy interesante, muy, muy interesante. Em, eh, Estaba yo reflexionando sobre lo que decías ahorita y recordaba una parte del libro donde el autor habla de cómo el consumidor tiene que ser el que controle el uso de su información y cómo se monetiza y lo que ha pasado de manera, vamos, en el pasado relacionado con cómo se ha usado la información de los consumidores. Estando en el mundo de comercio electrónico, me encantaría escuchar un poco tu pensamiento alrededor de eso y de para dónde va el e-commerce en la época del AI, porque toda la parte de searches y todo esto va a ir cambiando mucho. And I'm putting you in a hotspot, pero me encantaría escuchar tu pensamiento al respecto. bien, la inteligencia artificial va a ser o es un catalizador, porque es una realidad ya, Sí, de crecimiento y de fortalecimiento del comercio electrónico de forma brutal. Y aquí, sí, perdón, voy a regresar a cosas un poquito obvias, pero eh, es interesante de dónde venimos, ¿no? Como el comercio electrónico vino a revolucionar el mundo del retail tradicional. sí, Tradicionalmente, los factores clave de éxito del retail tradicional es la ubicación, la accesibilidad, sí, por eso sí, el éxito de los supermercados, la selección y la disponibilidad de productos, la gestión de la cadena de suministro, servicio al cliente, la publicidad, la experiencia en las tiendas. Eso tradicionalmente son los 5 grandes factores de éxito del retail tradicional. Y el e-commerce empezó, bueno, llegó y revolucionó, mejoró mucho cada uno de ellos. Bueno, la ubicación, accesibilidad, pues ahora estamos hablando de ubicación global instantánea, ¿no? Que sí, puedes comprar productos desde Estados Unidos, China, bueno, y te llegan en muy poco tiempo. La, la selección o disponibilidad en las tiendas, ahora estamos hablando de pasillo infinito. Un Amazon tiene más de 500 millones de productos en su catálogo, es brutal. locura. Eh, la parte de la logística, la tecnología nos permite tener una gestión inventaria muy dinámica, cosa que Sí, no teníamos antes. El correcto. servicio al cliente que tenemos en las tiendas ahora es 24/7, gracias a, bueno, justamente a la tecnología. La experiencia del cliente, pues bueno, nunca vamos a reemplazar la experiencia en una tienda física, pero sí es un servicio, hay muchas cosas que pueden hacer a nivel digital de fidelización, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial va a venir a concretizar cada una de las cosas que te acabo de platicar. Todas las Sí, debilidades, todas las faltas de eficiencias lo va a venir a fortalecer. Entonces, vamos a tener todavía más recomendaciones con más afinidad con los gustos de la gente. Vamos a tener
modelos ya tenemos modelos predictivos de lo que va a querer la gente, eso con su consecuencia en la parte de producción y logística, y vamos a trabajar de forma brutal la parte de servicio al cliente, la fidelización también por conocer de forma muy precisa lo que la gente está buscando. Entonces, la inteligencia artificial va a venir a fortalecer cada una de uno de los pilares del comercio. ¿Okay? No es nada nuevo porque muchas empresas tienen más de 10 años trabajando en esto, pero ahora es más obvio, ¿no? Eh, y hay muchos ejemplos, lo que está sucediendo, la Rufus de Amazon en Estados Unidos, que es este asistente virtual para ayudarte a comprar. Sí. Puedes decir, oye, quiero organizar una fiesta para el Super Bowl, y te dice todo lo que necesitas, la carne, el asador, la pantalla de televisión, y las cervezas, ¿no? Entonces, como cosas que antes, tienes que buscar los productos, ahora con el contexto te hace recomendaciones increíbles. Entonces, estamos al inicio todavía. Una parte que me parece fundamental es que la tecnología es tan accesible el día de hoy que muchas empresas chiquitas que no tienen el poder de desarrollar las cosas, no tienen un equipo de desarrolladores, lo van a poder hacer usando tecnología ya disponible. Para mí eso es algo fundamental. Totalmente. Fíjate que ya nos vamos acercando un poco hacia el final del episodio de hoy, pero hay un concepto que usa el autor que me encantó, que nunca había yo pensado al respecto, que habla de explainability. Cuando empezamos a invertir en empresas de tecnología, se reían mucho de mí mis hijos porque si algo decía algoritmo, yo me emocionaba muchísimo. Luego fue machine learning. Ahora estamos hablando de AI. Y bueno, el negocio en el que yo estoy es un negocio de puros buzzwords. Pero lo que ha cambiado mucho y el concepto que usa Pascal en su libro es, venimos de un mundo de black boxes a un mundo de glass boxes. El algoritmo, yo me acuerdo tener conversaciones con emprendedores donde me decían, pues es un black box y hace cálculos y te define la probabilidad de pago dándole crédito a alguien. Nadie entendía cómo jalaba. Más o menos tenías una idea, pero nadie entendía cómo funcionaba. Yo creo que ni el güey que lo había hecho, ¿no? Y el concepto del autor tiene que ver con entender la lógica bajo la cual piensa el AI para precisamente apalancar tu habilidad crítica y de alguna manera resolver muchas de las alucinaciones o muchos de los biases que pueden tener los LLMs. Lo pongo en la mesa como para escucharte un poquito al respecto y si hay alguna cosa, alguna experiencia que te hayas encontrado donde hayas vivido un poco todo eso. Lo que me parece increíble lo que está pasando el día de hoy es que más allá de darnos una solución a nuestros problemas, nos están dando unas soluciones que nosotros podemos configurar como queremos para resolver los problemas que queremos, ¿no? Entonces, hoy, bueno, como plataformas como Novable, por ejemplo, puedes armar en 5 minutos una aplicación sin programar nada. Dios, ¿no? Y para cosas como, es una locura, yo soy fan de música y como soy DJ de vez en cuando, ahora me armé una aplicación así en 10 minutos para permitirme analizar las canciones y entender qué canción va bien con qué otra canción. Oh, wow. Dependiendo en muchos datos que está relacionado con la popularidad de una música, si es la danzabilidad, creo que lo llaman, la energía positiva que tiene o no, está cañón, en 5 minutos. ¿Okay? Entonces yo creo que la gran diferencia con lo que está pasando el día de hoy es que es una tecnología que nosotros podemos adaptar a nuestras necesidades. No dependemos de nadie. Bueno, un poquito, pero, sí, pero lo puedes personalizar. Y quizás para un poquito para concluir,
no sé, ¿ubicas la ley de Amara relacionando a temas No. de, de innovación y tecnología? Roy Amara es un científico gringo, entonces lo conocen porque es conocido porque fue el presidente del Institute for the Future, Okay. una empresa gringa que promueve temas de innovación. Sí. Y él, como hay una frase que viene de él que me encanta, que dice que tenemos a sobreestimar el efecto de la tecnología a corto plazo y a subestimar el efecto de la tecnología a largo plazo. Entonces, típicamente, bueno, el metaverse, ¿no? Cuando empezamos a hablar de metaverse, todo metaverse, metaverse, y después hubo una desilusión, ok, es típico, hay una curva con todas las tecnologías donde hay una curva de desilusión y vuelve mucho más fuerte a largo plazo. Por primera vez, yo creo que tenemos un ejemplo de tecnología donde claramente las promesas de la inteligencia artificial no las estamos como claro. sobreestimando, son reales, ¿ok? Totalmente. Y es accesible a todos. Entonces es una gran oportunidad para todos nosotros con la condición de no olvidar de dónde venimos, de no olvidar nuestros valores, de no olvidar que somos responsables de gente, de empresas, que somos ciudadanos. ¿Okay? Si lo manejamos así, sí vamos a poder tener un impacto interesante. Cuando estábamos esperándote para entrar al capítulo de hoy, estaba yo platicando con el equipo que nos ayuda a armar todo este rollo y me hacían una pregunta que qué me había gustado del libro. Y obviamente toda la parte práctica y mucho de lo que hemos hablado hoy, pero una de las cosas que me gustó mucho y tiene que ver con lo que con lo que estás diciendo ahorita para cerrar, es que es el primer libro que yo leo de temas de inteligencia artificial que de manera muy honesta y muy práctica habla de los riesgos que implican para la fuerza laboral. Obviamente yo soy papá igual que tú. Parte de las cosas que me quitan el sueño en la noche es cómo todo esto que está sucediendo va a afectar la vida y la calidad de vida y la empleabilidad de mis hijos. Y después de leer este libro y de escucharte ahorita con lo que mencionabas, el meter un ingrediente de humanidad en el contexto de la tecnología, a mí me da la esperanza de que, no olvidando que somos seres humanos, podamos potenciarnos y aumentarnos de forma relevante utilizando todo esto. Y ese es un mensaje muy lindo. O sea, ya después de eso ya me puedo morir, habrá inteligencia artificial, mis hijos serán felices, tendrán vida después de esto y lo que aprendieron y lo que estudiaron y si no se olvidan de seguir aprendiendo y de seguir estudiando, van a tener futuro. Lejos del Terminator y del tema distópico donde las máquinas controlan al ser humano y todo esto, ¿no? Pues de verdad, te decía cuando empezamos, Pierre, que estaba yo muy ilusionado en tener esta conversación. La verdad es que no me deja, vamos, no hay ni un milímetro de decepción al respecto. Creo que es tu forma de ver las cosas, tu contribución en términos del libro, la manera como lo planteas, viene de un lugar de verdad muy cálido, muy generoso y te agradezco mucho tu tiempo. Eh, Antes de cerrar, normalmente les pido a los que me acompañan que me den 3 razones por las cuales leer este libro. Entonces, ¿cuáles son tus 3, tus 4, tus 5 razones por las cuales todo mundo tiene que leer este libro? Primero, para quitarte el miedo Okay. de cómo transformar tu empresa y cómo implementar la inteligencia artificial. Dos, para tener un framework concreto de cómo hacerlo. Y lo más importante, cómo poner el ser humano al centro de tu negocio, de tu familia, obviamente, usando la tecnología, Sí. pensando en una cosa clave, en mi opinión, una herramienta es tan buena como la persona que la usa. No hay duda. Y eso aplica desde el martillo hasta la computadora y hasta el LLM. Exactamente. Pues súper agradecido. Muchas gracias, Pierre. De verdad,
Fue divertidísimo platicar contigo el día de hoy. ¿Nos quieres dar tus redes sociales para que la gente pueda estar en contacto contigo, por favor? Porque creo que tienes mucho que contribuir y estoy seguro que habrá mucha gente que quiera conectar directamente contigo. Sí, claro, pues mi red social es LinkedIn. Soy solamente presente, exclusivamente presente en LinkedIn, pero amo a LinkedIn, ¿ok? Muy Entonces bien. aquí me puedo encontrar como mi nombre completo, que es Pierre-Claude Blaise, que entonces como es la forma de seguirme. Tengo una newsletter que se llama People Made Commerce, ¿ok? Ok. Y es algo que he creado, lo digo porque justamente este tema de tecnología y del rol del ser humano no es algo nuevo, que para mí es algo central desde siempre. Entonces, si quieren seguir mi newsletter, donde platico justamente de cómo el ser humano y la tecnología están conviviendo, tiene que convivir mejor. Increíble. Los vamos a poner en las notas del episodio y pues te mando un abrazo de verdad con mucho, mucho agradecimiento y con mucho cariño y pues nada, por acá nos seguiremos viendo. A los que nos escuchan, si les gustó el capítulo de hoy, por favor, recomiéndenlo, califíquenlo, propongan temas, propongan libros. Toda la intención de esto es construir una comunidad que ayude a que el emprendimiento sea un motor de cambio para nosotros como los que estamos metidos, pero también un motor de cambio para nuestro país, para nuestra región. Entonces, pues ayúdenos a llegarle a más gente y ayúdenos a enriquecer lo que construimos, que de verdad viene de un buen lugar y la intención es que, pues que haya muchos más capítulos. Estamos a punto de nuestro 4º aniversario, lo cual, joder, de verdad que it's been a ride. Entonces, pues ya hay 48 capítulos por ahí para que utilicen y para que les sirvan y para que los opinen. Te mando un abrazo bien fuerte, Pierre. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias a ti, Fabrice.